sea, el ministro Ávila se equivocó, y no tengo ni un empacho en decirlo y no se me mueve un músculo de la cara. Porque no puede ser, es insólito que el ministro Ávila tenga un argumento que explique ante la realidad internacional de que esto sí ocurre en otras partes del mundo. ¿Cuál es el referente que tiene el ministro Ávila? Y en otras partes del mundo no ocurre. En otras partes del mundo, por ejemplo, los funerales de la mafia, ¿cómo son en Italia? Son a la hora que el Estado dice, le entregan el cuerpo a la familia... Por el recorrido que dice el Estado. Por el recorrido que dice el Estado, y le entregan el cuerpo antes del funeral. Si el cuerpo no se puede estar velando en una casa, en una población, pues estamos hablando de un narcotraficante. Sí. Pero eso no obsta, y ahí yo tengo un punto con lo de Carter, que lo he tenido desde el principio, eso no obsta que creo que la herramienta que está ocupando Carter no apunta a lo que tenemos que apuntar. A pesar, Alberto, de que es una buena señal para los habitantes de la Florida, la población, dice, claro, se van a trasladar a lo mejor a otra comuna, y ahí se ve obligado a lo mejor el alcalde de otra comuna a hacer lo mismo, a nivel nacional también. O sea, ni siquiera se van a trasladar a otra comuna. El día de mañana, si es una caleta, va a estar en la casa del lado. Porque va a demoler la ampliación de la vivienda social de ese lado y no la del lado. O sea, tienen contados los barrios completos. Vamos al puerto. Ayer, bueno, cierre de colegios, cierre de universidades, suspensión, entiendo que del tránsito, una cosa... Calles cortadas. Una cosa muy desoladora al final del día. Sí. Danilo Villegas está en el puerto de Valparaíso a esta hora y, bueno, evidentemente la Florida, Valparaíso conectan, se contrasta hoy día y ese es el nivel de análisis que uno tiene y ustedes en sus casas también. Danilo. Hola Danilo, buen día. Buen día, José, buen día, muchachos, ¿cómo están? Buen día. Así es, estamos en Valparaíso, en donde durante la jornada de este martes, 2 establecimientos vivieron la paralización de sus clases, la suspensión tan total como parcialmente. 10 colegios, 2 universidades, producto justamente de un funeral narco y de la muerte de un delincuente apodado el Ñajú, que ocurrió a las afueras justamente de donde estamos nosotros, del colegio Las Acacias, acá en Valparaíso. Estamos conversando aquí justamente con el diputado Andrés Celis, que nos acompaña y que justamente comenzamos este miércoles con esta comparación en torno a lo que se vivió ayer acá en Valparaíso versus lo que está pasando hoy día en la mañana en la Florida con una nueva casa narco, supuesta casa narco que es demolida. Diputado, ¿cuál es su visión de esta situación? ¿Es el narco finalmente el que se ha tomado los espacios? ¿Qué opinión tiene al respecto? Buen día. Hola, ¿qué tal? Saludos en el estudio a la Karen, José Antonio, Alberto. No, hola. A ver, lo de Valparaíso es un caos, es un desastre, de verdad que me tiene sin palabras. Yo nunca había visto que esto hubiese ocurrido en el país, que se suspendieran las clases por un funeral narco. Yo quiero dar solamente un ejemplo comparado con Viña del Mar, y lo hago con Viña porque hay una alcaldesa que es del Frente Amplio, para que no sea algo de carácter político. Hubo un funeral narco en un sector alto de Viña del Mar, no voy a dar el nombre, donde hubo 11 detenidos. 11 detenidos, porque hubo una persona, que tampoco voy a dar el nombre, que hizo la denuncia con anterioridad, concreta, con quienes iban a asistir al funeral, con datos muy precisos, actuó Carabinero, y se lograron resultados específicos. En cambio, acá en Valparaíso se hizo todo lo contrario. Se tuvieron que suspender las clases, se detuvo a una sola persona. Es el mundo al revés. Lo que ocurre en el municipio de Valparaíso versus, por ejemplo, el municipio de la Florida. ¿Son efectivas estas medidas que toma, por ejemplo, el alcalde Carter para combatir al narco? ¿Usted está de acuerdo con que se realicen este tipo de intervenciones? Lo peor que uno puede hacer es no hacer nada. Yo creo que lo que hace el alcalde Carter hay que agradecer, porque en definitiva al menos él hace ruido con esto y obliga a que tanto el gobierno tenga que también hacer algo. Por lo menos esta acción del alcalde Carter, cuando el papá o el hijo de un narco ve lo que ocurre hoy día en la Florida, ya hay una señal para aquel familiar que el estar inmerso en el mundo narco trae alguna consecuencia. Es una señal. Y creo que lo que él hoy día está haciendo hay que aplaudirlo, porque además está poniendo en riesgo su vida. Y esto no es menor. El enfrentarse hoy día a un narcotraficante, bueno, en el mundo y en nuestro país, no es gratis.
no me cabe ninguna duda que la cantidad de amenazas de muerte que son de verdad, que no son un chiste, digamos, deben ser tremendas. Entonces, llámenlo ustedes si quieren populismo, punto político, pero lo que hace es de una valentía, no siendo de mi partido político, que yo de verdad admiro y creo que es un primer peldaño que vale la pena empezar a subir, porque por lo menos él se atrevió a empezar a hacer algo que hay que empezar a analizar, a estudiar, para ver cómo seguir escalando, pero esto al menos es una señal de que algo se debe y se tiene que hacer. Diputado, Keren y José le hablan desde el estudio hasta ahora. Sí. La verdad es que cuando explota una cañería en la casa, uno, claro, pone quizás un balde para una gotera, pero eso no soluciona el problema de la cañería. Lo que estoy diciendo es que poner balde está bien, pero si la política del alcalde, o si lo que el alcalde... Yo coincido con usted que es positivo desde el punto de vista de poner el tema en la agenda con la urgencia que merece, porque la verdad que lo que vimos ayer en Valparaíso es la incapacidad y la inacción total. Y lo que venimos viendo hace rato en materia de droga, no solo de este gobierno, sino que de hace mucho rato. Pero el punto es, cuando uno lucha contra el crimen organizado hay que pagar costos. Y costos políticos y sociales que no son menores y que se reparten. Generalmente, los costos se pagan, un poco lo paga el Poder Judicial, un poco lo paga el presidente de turno, un poco lo pagan... Porque evidentemente hay infraestructura que se pierde, vidas que se pierden. O sea, luchar contra el crimen organizado es entrar en una guerra. Entonces, ¿de qué manera se van a repartir aquí la responsabilidad de pagar esos costos? O sea, ¿va a ser el alcalde Carter el único que aparezca de cuando en cuando en los matinales botando una pandereta? ¿O efectivamente la invitación que él hace de decir, conversemos de una política de Estado, se va a concretar en un mediano plazo? O sea, si pongámonos serios, si lo que hace el alcalde Carter puede ser muy bueno desde el punto de vista comunicacional y para los vecinos que viven en la cuadra, pero evidentemente que no soluciona el problema del crimen organizado en América Latina, ¿me entiende? Entonces, el punto es, y hago la pregunta sin condicionar la respuesta, desde el gobierno central, sea este o cualquier otro gobierno, ¿miran con seducción lo que está haciendo el alcalde Carter? ¿Se sienten interpelados, se sienten convocados, se sienten en esa misma dirección? ¿O en realidad el alcalde, desde el punto de vista del gobierno central, está haciendo un espectáculo mediático y nada más que eso? Tienen que tomar una posición respecto al señor Carter, aunque no les moleste su figura. Eso es lo que yo creo, porque él está haciendo una jugada, a lo mejor con la mejor de las intenciones, pero que tiene una derivada política. No se pueden olvidar de eso. Entonces yo quiero saber qué es lo que usted opina de eso. ¿Lo siguen al alcalde Carter o lo desconocen? A ver, yo creo que ahora lo van a seguir. Creo que recién están tomando el peso de lo que significa las señales que él da con el tema de estar demoliendo estas casas que pertenecen a los narcotraficantes. Pero también creo, con la misma convicción, que llegó la hora que como oposición nosotros nos sumemos a la mesa de seguridad con el gobierno. Es decir, si por un lado nosotros vemos que el gobierno ya está observando que estas señales, o como uno quiera llamarle, a lo que está haciendo el alcalde Carter, es una medida que en definitiva igual da ciertas señales al narcotráfico que dan características que en definitiva algún efecto podrían producir, sobre todo para la gente que viene detrás de ellos, de que hay que tener mayor cuidado. Entonces también nosotros como oposición creo que llegó la hora que nos debiéramos sumar a la mesa de seguridad con el gobierno, sobre todo que ya se han tomado 16 proyectos que van en la línea del crimen organizado y que ya han sido presentados por el presidente de la República. Creo que ya se terminó el tema de no sumarse a la mesa de seguridad, porque el presidente Boric ya, al menos, en la opinión mía, cumplió con enviar aquellos proyectos que son los más importantes respecto al tema del crimen organizado. Es decir, si nosotros le pedimos al gobierno que se ponga las pilas en el tema del crimen organizado y vemos a un alcalde que lo hace con un mínimo gesto como es demoler una casa de un narcotraficante, entonces nosotros como oposición, bueno, sumémonos también a la mesa de seguridad si es que el gobierno ya cumplió con enviar estos 16 proyectos
que nosotros estábamos exigiendo.